Hola, ¿qué tal, chavos? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Esperando que se estén pasando muy bien este inicio de nuevo año y ojalá que todos sus propósitos se vayan cumpliendo, ¿no? En este caso, uno de los míos particularmente es compartirles esta serie de videos en la cual he aprendido varias cosas a lo largo de mi estadía como maestriante de ciencias de datos. Entonces, me gustaría integrar lo que sería la tecnología de Delta Electronics y llevar los datos hacia AWS. Y para ello voy a crear esta serie de videos para poder orientarlos y llevarlos mano a mano hasta poder publicar esta información, ¿no? Entonces, vamos a llevar los datos de lo que serían los medidores de electricidad, estos famosos Power Meter, a AWS. Nos vamos a llevar algunos datos de importancia, como serían el voltaje, la corriente, el factor de potencia, algunos armónicos si es que existe, y lo que sería el consumo también en kilowatts hora. Y bueno, ¿sabías tú que puedes capturar tus datos de tus medidores de energía y usarlos para reducir costos, optimizar procesos y tomar mejores decisiones inteligentes? Y en esta serie te voy a mostrar cómo lograrlo con AWS. Bienvenido. Entonces, el objetivo es claro de esta serie de videos. Vamos a capturar datos clave como el consumo, la potencia, el voltaje, llevarlos a AWS y usar esta información para automatizar cálculos, costos y crear un histórico energético confiable. ¿Qué beneficios vas a tener tú a partir de integrar estos medidores de energía en la nube? Entonces, ¿por qué los deberías de hacer? En primera instancia, tú tendrás datos en tiempo real para poder identificar patrones de consumo y ajustar tus operaciones. En segunda instancia, puedes automatizar cálculos de costos eliminando errores manuales. En tercera instancia, tú puedes tener todos tus datos centralizados, listos para el análisis avanzados como lo son el Machine Learning y lo que es la inteligencia artificial, ahora que está muy de moda. Te voy a resumir la serie en 4 sencillos pasos. Vamos a manejar como primer paso la extracción de datos. En este caso vamos a tomar los datos que serían de los sensores físicos que tenemos en la planta y llevarlos al software. Como sensores yo tengo 3 transformadores de corriente de tipo Dona y tengo un Power Meter. Entonces a partir de eso yo ya puedo calcular todos los demás datos y me los voy a llevar a la nube. Hasta el software me refiero a esto con la computadora porque vamos a utilizar como protocolo de comunicación para este proyecto OPC UA Server. ¿De acuerdo? Hay otros protocolos, llámese BACnet, llámese, eh, puede ser Modbus, puede ser Ethercat, puede ser MQTT, algunos otros, ¿no? Pero vamos a utilizar OPC UA Server. Ahora, después de eso vamos a abordar como número 2 el envío a AWS, la conexión desde la computadora hacia la nube. En este caso podríamos hacerlo de distintas maneras. Me gustaría abordar aquí Lambda, porque creo que es un servicio innovador en el cual podemos echar mano. Algunos otros servicios podría ser a través de SSH, podemos utilizar a través de IoThings, me parece que existe en AWS. Podríamos a lo mejor usar otra computadora, etcétera. Pero vamos a utilizar Lambda para enviar los datos. Esto es parecido como usar una API. Después de eso, como numeral número 3 vamos a utilizar los tableros interactivos. En los tableros interactivos hay distintos softwares. Puede ser, por ejemplo, Power BI, puede ser Tableau, puede ser de 3 de JavaScript para más experimentados. Y vamos a crear también reportes aparte de ello. PDF, XML y algunos otros, ¿no? Entonces, me gustaría también en esta parte de la visualización llevarlos de la mano para poder exponer esta información en un dominio o en una computadora, ajá, al público, ¿no? Finalmente para compartir esto de manera más fácil con las partes interesadas. En el número 4 vamos a hacer la automatización de scripts, el cálculo de costos y bueno, para ello vamos a utilizar yo creo que Python. Sí, yo creo que Python vamos a utilizar. Y bueno, vamos a realizar esta parte. Me gustaría abordar también esta parte de automatización, hacer machine learning o hacer un tipo de pronóstico, pero necesito que me apoyen obteniendo pues más suscriptores y obteniendo más retroalimentación acerca de los videos pues, para que valga la pena porque sí requiere un poco más de tiempo.
Y bueno, entonces, eso sería lo que vamos a abordar en esta serie de videos. Y por favor, si te sirvió, suscríbete y acompáñame en este proyecto. Te dejo mi link de PayPal si es que acaso me quieres donar un poco de recurso para seguir sacando de videos y seguir financiando este proyecto, ¿no? Entonces, sin más por el momento, chavos, me despido de ustedes, deseándoles un buen año y que cumplan todos sus propósitos. Saludos.